esta entrevista acerca de los impactos que tienen los medios de comunicación, comunicación entre comillas, en la opinión pública sobre el cambio climático y el genocidio. Lo que se plantea en este artículo que hemos publicado como principal de la revista Contralínea es justamente que en realidad algunos medios no son amigos de los pueblos y se aborda pues principalmente lo que está ocurriendo tanto con el cambio climático, con el genocidio. Para ello nos acompaña una de las autoras, que es precisamente la científica Ornella de Gasperín Quintero, quien es investigadora titular A de la Red de Ecoetología INECOL AC, miembro de Rebelión Científica Capítulo México, también de académicas con Palestina contra el genocidio y miembro del Laboratorio Nacional del CONACYT de la Biología del Cambio Climático, y nos da muchísimo gusto saludarla pues en este programa y también desearle pues un feliz 2025, aunque ya sabemos que pues el cambio climático a veces nos apachurra el corazón, pero bueno, también hay que tener alegría del inicio de año. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos de nuevo. ¿Cómo están? Feliz año. Pues revisamos este ensayo, este artículo, donde pues se vuelve a observar el papel que han jugado los medios de comunicación, sobre todo en la desinformación. Una desinformación que viene no, digamos, desde una parte del error, sino más bien desde una parte de la estrategia, desde la deliberada instrumentación de campañas de propaganda y de mentiras en torno a dos temas que son muy importantes. Por una parte, para evitar que se conozca lo que está pasando con el cambio climático, y por otra, también evitar que se conozca lo que está pasando con el genocidio en Gaza, con aquella idea de que hay víctimas legítimas y víctimas ilegítimas, es decir, las que no tienen derecho a aparecer en estas informaciones. Doctora, pues con que empezamos dos temas muy relevantes en torno a la desinformación. Muchas gracias, Nancy. Pues mira, para empezar, me gustaría decir un poquito del cambio climático o la catástrofe climática, como le decimos los científicos y las científicas, y un poco sobre el genocidio, ¿no? Ahora, la crisis climática, que está causada por las emisiones de gases con efecto invernadero, que está causada principalmente por una microélite y por sectores económicos que son dañinos y que no nos sirven, como la moda rápida, como la aviación privada, es una amenaza para la humanidad. Hoy en día hay más o menos 30 millones de seres humanos que están migrando por la crisis climática. Y tenemos un consenso científico sobre lo peligroso que es para nuestras sociedades si no se frena desde hace más de 30 años. Sin embargo, muy poca gente sabe lo peligroso que es la crisis climática, ¿no? Yo cito en este artículo, nosotros, mi colega Elio y yo citamos que cerca de 50 millones de personas en Estados Unidos no creen que la crisis climática sea real, a pesar de un consenso sumamente fuerte, ¿no? Llevamos 6 reportes del panel intergubernamental de expertos de cambio climático, que es un panel de científicos, más o menos 1.000 científicos que entregan reportes de 6.000 páginas y tienen conclusiones muy fuertes, ¿no? Yo cito aquí algunas. Dicen, el cambio climático es una amenaza para el planeta y para la humanidad. Tenemos una pequeña ventana de oportunidad, la cual se está cerrando rápidamente para asegurar un futuro vivible y sostenible para todos y todas. Y las decisiones que implementemos en esta década, o sea, en esta década antes del 2030, impactarán ahora y por miles de años, ¿no? Entonces, este es un consenso muy fuerte, es la información más importante que deberíamos tener todas las personas que habitamos este planeta, porque realmente tenemos que cambiar el rumbo, ¿no? Sin embargo, muy pocas personas entienden lo que es el cambio climático, entienden que 1 hora y media de vida en una persona multimillonaria contamina más que toda la vida de un ser humano promedio. Y de hecho muchas personas ni siquiera crean que sean un problema real, ¿no? Y algo semejante está pasando con el genocidio. O sea, este genocidio básicamente ya redujo la población de Gaza en 6%, ¿no? Cada media hora un niño o niña está siendo asesinado por Israel y hay miles de personas que están en situación de hambruna. Y todo esto ha sido manufacturado, hecho por Israel abiertamente, ¿no?
Eh, Sin embargo, ahí cito también otro estudio en donde una proporción muy alta de la población de Estados Unidos piensa que lo que está haciendo Israel es correcto. Y entonces, por qué tenemos un consenso que viene de la ciencia, de la academia y que viene de las Naciones Unidas? Por ejemplo, el consenso de que esto es un genocidio, que tiene que haber un cese al fuego. Esto es algo que las Naciones Unidas están diciendo cada día, cada día, cada día. Y lo que vemos es que la mayor parte de la gente no sabe que esto existe. Entonces, lo que intentamos hacer aquí mi colega y yo es hablar de cómo los medios de comunicación corporativos tienen un papel fundamental en manufacturar este consentimiento y esta desinformación. Entonces, hablando de la crisis climática, por ejemplo, ¿no? Las empresas que lucran con la crisis climática, que generan la crisis climática, como son British Petroleum, ExxonMobil, todas estas empresas, invierten muchísimo dinero en anuncios publicitarios en medios de comunicación corporativos como el New York Times, ¿no? Entonces, tenemos estudios científicos que han encontrado que a lo largo de varias décadas invirtieron 3.6 mil millones de dólares en información falsa, ¿no? En que estos medios de pseudocomunicación publicaran dudas sobre el consenso del cambio climático, qué sabemos, qué no sabemos, o simplemente hablar de soluciones falsas, ¿no? Y de hecho, bueno, hay laboratorios enteros en el mundo que están enfocados en entender cómo se cubre la crisis climática en los medios de comunicación corporativos. Y esto, la manera en que lo cubren ha ido cambiando a través de los años, ¿no? Ahora la mayor parte de los medios grandes, por lo menos de habla inglesa, tenemos pocos estudios en México y en español sobre cómo se cubren, pero por lo menos para habla inglesa, ahora ya están hablando de que la crisis climática es real, pero están hablando de, bueno, ya no hay nada que hacer, ya ni te preocupes, ¿no? Toda la narrativa se ha vuelto o fatalista o tecnooptimista. Y al final todas estas narrativas llevan al mismo proceso que es inacción. Si yo te digo ya no hay nada que hacer, pues ya no te preocupas, ya no intentas hacer absolutamente nada para que se cambie el rumbo. Si te digo la crisis climática no existe, pues tampoco tienes nada que hacer. Entonces, finalmente lo que vemos es que estos medios de pseudocomunicación, de una manera o de otra, están impidiendo los cambios que necesitamos y que para frenar la crisis climática y para frenar el genocidio. Y bueno, en una intervención previa hablé de cómo básicamente los dos procesos, la catástrofe climática y el genocidio, ocurren porque ciertas empresas lucran con ambos y de hecho acaban siendo las mismas, ¿no? Como Toyota, como Hyundai, como Boeing, todas estas empresas lucran con el genocidio y lucran generando la crisis climática. Doctora Ornella, preguntarle también con respecto a esto último que menciona, porque dos de las soluciones a la crisis capitalista, dos soluciones preferidas por la clase capitalista, han sido, como mencionaba usted, una, la parte de la tecnología, pensar que con el avance científico-tecnológico se van a solucionar todos los problemas derivados del capitalismo, la pobreza, el colapso climático, en fin, una gran cantidad de problemas derivados de la acumulación de capital. Y la otra es, una solución preferida, es el tema de la guerra. Y en este texto que armaron ustedes y que está publicado ya en la revista Contralínea, ponen de manifiesto un aspecto muy puntual que tiene que ver con los medios de comunicación, cómo nos informan este tipo de aspectos, el del colapso climático y el del genocidio en Palestina y también el conflicto en Ucrania. Pero ¿por qué la gente sigue pensando que estos dos aspectos no son problemas contundentes, no son problemas reales que tendríamos que estar atendiendo? ¿Y por qué también esta incidencia en la población de pensar que las acciones de Israel pues son legítimas? Muchas gracias. Sobre la tecnología, un aspecto del que hemos dialogado un poco que me gustaría volver a describir es este efecto rebote. Entonces, hay una narrativa muy fuerte. Por ejemplo, si tenemos aviones más eficientes, estos aviones van a contaminar menos y eso es una solución a la crisis climática, ¿no? O si tenemos baterías con mayor vida, esa es una solución a la crisis climática. Ahora, si nosotros controláramos un poco más los sectores económicos e industriales, los avances tecnológicos sí nos podrían ayudar.
El problema es que estamos en una economía enfocada en hacer crecer todos los sectores económicos que contribuyen al Producto Interno Bruto de manera exponencial e ilimitada. Entonces, en esta economía, las ganancias en eficiencia acaban siendo nuestros enemigos y no nuestros amigos. En algún texto previo puse alguna imagen sobre el efecto rebote o la paradoja de Jevons en la aviación. Entonces, la aviación se ha vuelto, creo que 20 veces más eficiente en las últimas décadas, pero las emisiones por la aviación siguen subiendo de manera lineal o casi exponencial. Entonces, el problema es que todo lo que se gana con la eficiencia se invierte en producir, en construir más aviones, en que haya más vuelos. Entonces, si hubiéramos limitado cuántos aviones hay y no hubiera aumentado la aviación, la ganancia en eficiencia sí nos ayudaría. El problema es que en este tipo de economía, donde se quiere hacer crecer y siempre tener más ganancia para algunas industrias y para las personas que son dueñas de esas industrias, acaba siendo nuestra enemiga. Entonces, la tecnología sí nos puede ayudar. Yo no quiero decir que la tecnología no va a tener ningún rol en ayudarnos con la crisis climática, pero tenemos que controlar y decidir qué sectores económicos crecen y cuáles no. Y esa es la discusión, el diálogo y la narrativa más importante que tenemos que tener. Las soluciones a la crisis climática, de hecho, son bastante sencillas. Si tuviéramos una garantía de vivienda y redistribuimos toda la vivienda que ya tenemos, podemos dejar de construir. Construir más infraestructura es algo sumamente dañino ecológicamente y probablemente tenemos suficientes casas para todo el mundo, solo que esas casas están en pocas manos y mucha gente está siendo excluida de la vivienda. Entonces hay políticas que son aparte socialmente justas, económicamente justas y que nos ayudarían a limitar la crisis climática, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población humana toma un vuelo privado? Limitamos la aviación privada, limitamos, por ejemplo, nueva ropa rápida y en lugar de tener tiendas de ropa rápida, pues la ropa que ya existe, tenemos lugares donde hay intercambio, donde tú rentas ropa y luego la regresas. Esa es una solución climática que se puede implementar de manera fácil. Eh, entonces, sabemos que tenemos soluciones para la crisis climática y las soluciones son muy deseables para la gran mayoría de la humanidad. O sea, de hecho, podríamos, si cambiamos como los dogmas económicos e imperativos y redistribuimos hacia qué industria queremos crecer, pues queremos educación, queremos transporte público ecológico, queremos garantías de vivienda, espacios públicos donde podemos tener deporte y arte y dejamos de producir cosas que no nos sirven de nada, como expander la aviación, como los plásticos desechables, como la ropa rápida y evidentemente todas las armas y todo lo que sigue manteniendo guerras y genocidios. Podríamos reducir la contaminación hasta en 60% y dar excelentes niveles de vida a 10.000 millones de personas. Entonces es realmente frustrante que tenemos todo lo necesario para tener un mundo seguro y social y económicamente justo, pero porque finalmente la gente que tiene todo el dinero del mundo determina qué sectores económicos crecen y siempre y cuando lucren con cierto sector económico, incluido el genocidio, esos sectores económicos se mantienen. Ahora, sobre que la gente no sepa estas cosas, yo de verdad pienso que no es o sea, no es el problema no es la gente. Uno crece pensando que un medio de comunicación simplemente por el nombre te va a comunicar lo que tú tienes que saber sobre el mundo. Y si hay un problema sumamente importante para mi bienestar, bueno, eso va a estar en los medios de comunicación, por eso se llaman medios de comunicación. Y por eso es muy importante hablar de este tema, de cómo los medios de comunicación corporativos no son medios de comunicación, son empresas con fines de lucro cuyo objetivo es maximizar las ganancias de los accionistas de esas empresas y de los dueños de esas empresas. Y su principal fuente de financiamiento viene de publicidad. Entonces, si uno abre un artículo aleatorio, vamos a ver muchísima publicidad de sectores que no deberíamos tener ya, ¿no? Como vete de un crucero, toma este vuelo, compra este pedazo de ropa por 100 pesos o lo que sea. Y eso finalmente nos está informando si una crisis climática, si la crisis climática es tan peligrosa, ¿por qué estos medios que están hechos en teoría para comunicarme, por qué me están diciendo vete de viaje, vete a un crucero, haz esto? Tenemos que empezar a pensar en los medios de comunicación, pseudo comunicación corporativos, como las empresas que son y como empresas que están lucrando a través de vendernos publicidad a nosotros, o más bien venderle consumidores a las empresas de publicidad.
Doctora, y en ese sentido preguntarle también sobre la forma en la que las personas pueden tener mayor claridad de qué son exactamente las corporaciones mediáticas, por qué se confunde estas corporaciones con el periodismo e incluso por qué en realidad son prácticamente medios de control ideológico. O sea, aparte de lo que citan en este artículo, también tiene que ver con los ensayos de Chomsky sobre qué es en realidad las corporaciones mediáticas, por qué operan de esta manera, por qué nos mienten descaradamente, por qué a pesar de que sabemos que nos han mentido en otros momentos, todavía se les da credibilidad en ciertas coyunturas, o por qué olvidamos que antes ya nos mintieron y que esas mentiras causan muerte, porque al final no decir lo que está pasando en Gaza, cada día esta guerra cobra más vidas y vidas de bebés, de niños, de niñas, de adultos mayores, y esto no se frena justamente por la complicidad de esos medios. Y también hay que decirlo, estos medios son responsables tanto de la catástrofe climática como también de lo que está pasando en Gaza y en otros territorios ocupados en el planeta, porque sienten que hay víctimas que no vale la pena reportarle al público. Y gracias. Es realmente impresionante cuando empezamos a ver cuántas empresas son dueños de tantos medios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí les puse un dato, les pusimos un dato en el escrito sobre cómo el 90% de los medios de Estados Unidos le pertenecen solamente a 6 empresas, ¿no? Y en México son 11 familias que son dueños de 42 medios más influyentes. Entonces, realmente una persona puede pensar que, bueno, voy a ver 10 opiniones distintas en 10 periódicos distintos, y si los 10 me dicen lo mismo, pues tengo un consenso sobre un tema. Pero esos 10 medios pueden pertenecerle a exactamente la misma persona. Y hay un conflicto de interés muy grande si una sola persona es dueña de muchos medios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Salinas Pliego es dueño de 6 canales de televisión, esos 6 canales difícilmente van a criticar a Salinas Pliego, ¿no? Entonces hay como institucionalmente un conflicto de interés entre lo que una persona que trabaja para un medio puede decir y lo que los dueños de esos medios van a permitir que se diga o van a estar contentos con que se diga. Eh, y lo mismo ocurre con las fuentes de financiamiento. Si no sé qué empresa puede ser, ¿no? Pero Citi o Banamex están financiando los medios, difícilmente esos medios van a hacer un escrito sobre cómo los bancos corporativos, que también son empresas, están financiando el genocidio y la crisis climática, ¿no? Ese es un tema que espero abordar en algunas semanas, sobre todo el dinero que los bancos corporativos están metiendo tanto para mantener la crisis climática, entonces metiendo dinero en acciones de empresas como ExxonMobil, como British Petroleum, y acciones en las empresas que están generando las armas que están cayendo sobre Gaza, ¿no? Empresas como Lockheed Martin, como Boeing, como Elbit. Eh, entonces vemos este conflicto de interés enorme y a la vez vemos esta acumulación de poder, ¿no? Donde muy pocas personas y muy pocas empresas controlan lo que vemos la mayor parte de las personas. Y estos canales, estos medios también tienen como un papel prioritario en lo que vemos, ¿no? Yo llego a un restaurante, si hay una tele, pues lo que están poniendo ahí probablemente es corporativo, probablemente le pertenece a Salinas Pliego o a Azcárraga Gallín. Y no sé, si uno tiene Telcel, te llegan estos mensajitos de noticias, ¿no? O sea, tienen un acceso enorme, pues, tienen todo el dinero, tienen básicamente acceso a que nosotros vemos lo que ellos deciden que vemos y deciden qué vemos, qué noticia vemos, qué tanto te hablan del genocidio, qué tanto te hablan de la crisis climática, lo cual nos afecta mucho. Si tú me estás hablando muchísimo más de las Olimpiadas y no me dices nada de la crisis climática, pues asumo que es más importante saber qué pasa en las Olimpiadas o en el Mundial que con la crisis climática. Y no nada más es cuánto lo hablan, es también cómo te lo dicen. Para darles ahí un dato que un estudio que me parece muy interesante, los medios británicos utilizaban la palabra pastel 10 veces más que la palabra cambio climático. Entonces, pues la gente piensa que es más importante saber cómo hornear que saber qué es la crisis climática y cómo me está afectando y me va a afectar y cuáles son las causas reales. Entonces, una parte es que tanto te hablan de un tema
y otra parte es con qué narrativa te la hablan. Y esa también es muy importante porque si uno ve cómo se reporta la crisis climática, en general te van a hablar de, bueno, energías renovables y es el único tema, ¿no? No estamos hablando del problema como sistémico que genera la crisis climática, que es el sistema capitalista, que es expansivo, que es depredador, que es imperialista y que es antidemocrático. Nosotros no podemos decidir qué sectores económicos crecen y cuáles no, aunque ciertos sectores económicos nos dañan muchísimo. Eh, y esa narrativa difícilmente la vamos a ver. Yo no he visto un medio de pseudocomunicación corporativo que diga, bueno, necesitamos limitar la riqueza de la clase multimillonaria para limitar la crisis climática. Esa narrativa no te la van a dar. Y entonces es muy complicado porque necesitamos voces que están básicamente no viendo qué dicen los medios de pseudocomunicación corporativos, sino llevando las narrativas que realmente tenemos que llevar. Y no sé, creo que ya no me acuerdo cuál era la segunda pregunta. No, pues literal eso, o sea, cómo podemos ser conscientes de que estas corporaciones mediáticas sirven a esos mismos intereses porque son parte de esos intereses, es decir, no es que sean otra cosa, son parte de la maquinaria porque son empresas de los mil millonarios y esos mil millonarios siempre van a ver su beneficio y nunca va a haber pues una coincidencia con los intereses de las mayorías y siempre le echan la culpa a las mayorías, ¿no? O sea, es como un círculo vicioso. Pero ¿dónde pudieran nuestra audiencia, por ejemplo, encontrar más literatura que nos oriente acerca de este papel de las corporaciones mediáticas? Gracias. Pues yo les recomiendo mucho ver algunos de los videos de Chomsky, Noam Chomsky, este intelectual y activista, que es una persona impresionante, cómo, cómo describe cómo funcionan estos medios, cómo son empresas con fines de lucro y solo responden a qué es lo que deja dinero, ¿no? Y es realmente muy interesante cuando uno empieza a entender cómo funcionan, te cambia totalmente la perspectiva de estos medios, ¿no? Si los empiezas a ver como empresas que lo que venden es consumidores a su fuente de financiamiento, que es la publicidad. Y es también importante ver cada medio que vemos, de dónde viene su financiamiento, si son empresas privadas o si son medios independientes cuyo dinero viene de que realmente nosotros nos suscribimos a ellos. Eh, en Estados Unidos hay medios independientes muy interesantes como son Jacobin, como son The Young Turks, como son Current Affairs. Todo el financiamiento viene de la persona pagando una suscripción, ¿no? Y son medios abiertos, ¿no? Y bueno, en México también cada vez como ustedes, este es un medio independiente, este está Rompeviento, está Sin embargo, ¿no? Hay medios que están desligados de los intereses corporativos y de la gente multimillonaria y ahí vemos realmente críticas y voces independientes, ¿no? Parte del problema es que obviamente estos medios tienen mucha menos visibilidad y mucha menos cobertura. Y bueno, ahora recuerdo que me preguntaste un poco sobre cómo hay víctimas que son como víctimas reales o que se merecen nuestra empatía y víctimas que no. Y bueno, le recomiendo a la persona que nos están acompañando que vean un estudio que se publicó en The Nation, donde comparan cómo medios de comunicación corporativas masivos en Estados Unidos hablan distinto de las víctimas de Ucrania y de las víctimas en Gaza. Y no nada más hablan distinto, sino hablan mucho más de las víctimas de Ucrania que las de Gaza, a pesar de que hay muchísimas más víctimas en Gaza que en Ucrania. Y lo mismo con las muertes de personas en Israel, que son muy pocas, pero hablan con palabras con mucha emoción, hablan de asesinados y en cambio cuando hablan de una víctima de Palestina dicen, bueno, apareció congelado un bebé, ¿no? En lugar de decir Israel generó la muerte de esta persona. Y también respecto a este tipo de aspectos, pues desde luego no podemos dejar de mencionar la parte que toca referente a las distintas empresas que son agencias internacionales de comunicación, que también son las que aportan gran cantidad de información a los distintos medios de comunicación a nivel internacional, que se nutren de esa información y que al final tienen también, digamos, cierta, no solo concentración de capital, sino también concentran mucho del capital que tiene que ver con el aparato fósil, con la parte del aspecto financiero y que se nutren también y que además financian a otro tipo de institutos para hacer esta doble función de la opinión experta y también la parte informativa. Por último, doctora Ornella,
ustedes entregaron una carta al secretario de Relaciones Exteriores ante la detención y el encarcelamiento del doctor Safiyá. ¿Qué nos puede decir de esto? Muchas gracias por hablar de esto. Sí, mira, el 28 de diciembre el Estado de Israel bombardeó uno de los últimos hospitales que quedaban en el norte de Gaza y de hecho ayer vi la noticia que el hospital indonesio que está en el norte de Gaza ya no funciona tampoco. Eso quiere decir que el Estado genocida de Israel básicamente desmanteló todo el sistema de salud del norte de Gaza y eso pone a miles de seres humanos sin acceso alguno a medicina, ¿no? Lo cual es un crimen de guerra. Em, y en ese 28 de diciembre secuestraron al director del hospital y ya van más de 12 días que no se sabe dónde, bueno, se cree que está en una base militar, que se sabe que torturan a seres humanos e inclusive el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, hizo un comunicado diciendo que lo tienen que liberar, ¿no? Este es un médico, es un humano, es un humanista y debería estar libre. Israel está, bueno, es impresionante que esté secuestrado o el director de uno de los últimos hospitales que quedaba en el norte de Gaza. Entonces nosotros hacemos un comunicado hablando de nuestra preocupación, de nuestro terror, de lo que está pasando en general en este genocidio y en específico con el personal médico. Llevan más de 1.000 personas del personal médico asesinadas, el Estado de Israel en Gaza, y le pedimos a básicamente la voz que nos representa en el exterior, que aparte él es médico, pues que haga un comunicado hablando de nuestra preocupación como México sobre el bienestar y la integridad y la dignidad de este doctor y hablando de cómo se tiene que liberar inmediatamente, ¿no? Entonces hicimos este comunicado también para visibilizar lo que está ocurriendo, ¿no? Para no dejar de hablar de este genocidio. Esperemos que pues en su momento el propio secretario de Relaciones Exteriores le dé pues la debida atención y sobre todo que México se manifieste al respecto y por supuesto también hacemos eco de esa campaña que está en redes donde dice guarda silencio cuando los bebés estén durmiendo, no cuando los estén matando, en referencia a por supuesto este genocidio que está ocurriendo en Israel, perdón, en Gaza por parte de Israel y que no podemos guardar silencio ante esta crisis de la humanidad, porque esto nos debe de tocar y afectar a todos y todas. Doctora, pues le agradecemos muchísimo estos minutos que nos ha concedido. Un último comentario breve para cerrar esta entrevista. Sí, muchas gracias. Creo que tenemos que pensar, por ejemplo, que estaban hablando del presupuesto mexicano para derechos de las mujeres, para la protección del medio ambiente, para la educación, ¿no? Y lo que está haciendo Israel está básicamente acabando con todos esos aspectos. Y vivimos en un mundo donde compartimos el oxígeno que respiramos y entonces tenemos que realmente cuestionarnos qué gobierno puede tener una agenda ecologista o de medio ambiente cuando mantiene relaciones con un Estado genocida cuyo genocidio está contaminando más que 133 países, ¿no? ¿Cómo podemos decir que tenemos una agenda para la protección de las mujeres cuando Israel está asesinando mujeres día con día y niñas día con día? Entonces, realmente tenemos que darnos cuenta que nuestro país debería posicionarse en el lado correcto de la historia, la academia debería posicionarse en el lado correcto de la historia y todos los humanos deberíamos posicionarnos en el lado correcto de la historia, que es en contra del Estado de Israel, y deberíamos romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y deberíamos empezar a tener sanciones con este Estado genocida. Pues ojalá también esta voz se escuche en Palacio Nacional y por supuesto se tomen acciones al respecto. Le agradecemos mucho, doctora. Invitamos también a nuestra audiencia a que lean completo el artículo y por supuesto nos mantenemos atentos al trabajo de pues este grupo Rebelión de Científicos Capítulo México o y también al trabajo del INECOL, por supuesto, y al trabajo de usted, doctora. Pues muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Y también de Académicos con Palestina contra el Genocidio. Por supuesto. Gracias.